Hola a todos. Venga, esta semana vamos a dar el tema 2. Este es facilito, ¿vale? Y yo creo que en un vídeo no lo vemos enseguida. Ya sabemos lo que es la cocina y sus instalaciones, personal, utillaje, maquinaria que necesitamos para componer esa cocina física, ¿vale? Pero eso ahora lo tenemos que llenar. Tenemos que aprovisionar nuestros almacenes, ¿para qué? Para dar nuestro servicio, ¿no? Bien, pues vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos con el aprovisionamiento de materias primas. ¿Qué quiere decir aprovisionar? Pues es establecer o proveer de lo necesario que necesitamos nosotros para nuestra actividad. ¿Cómo lo hacemos, ese aprovisionamiento? Mediante suministros. ¿Qué queremos decir con suministros? Pues son los bienes, mercancías o artículos que son necesarios para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Vale, pero en estos suministros los tenemos que clasificar en dos grupos: almacenables y no almacenables. Los almacenables, todos los que podemos almacenar, y los no almacenables nos referimos a la luz, el gas, todos esos suministros que no podemos coger y cuando llegan hacemos ¡pum! No. Pues a ese tipo de suministros nos referimos. Vale. Los tipos de materias y mercancías. Bien, según la duración y el uso. Aquí tenemos que diferenciar entre inventariables, fungibles o no inventariables. Cuando hablamos de fungibles, ¿qué queremos decir con fungibles? Pues es que no se gastan, que no se agotan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues los inventariables, cuando hablamos de inventariables, hablamos de los no fungibles, de los que no se agotan, de los que no se consumen a diario, de los que con el uso pues no se desgastan, no se gastan. Bien, pues ¿de qué estaremos hablando? Pero que se pueden contar, eso se pueden contar, son tangibles, los podemos contar, los podemos tocar, los podemos ver. ¿Qué estamos hablando? Pues de las herramientas, de los equipos. Yo qué sé, pues tú compras una flanela, la compras una vez y la puedes reutilizar. O compras un gastronor, pues eso lo tenemos que inventariar, pero es no fungible, no se gasta. ¿Se deteriora con el uso? Sí, pero no lo sustituiremos por un deterioro, no porque se gaste como tal. Bien, los fungibles o no inventariables. ¿De qué hablamos? Pues son aquellos que se consumen o agotan con el uso y los tenemos que reponer. ¿De qué estamos hablando? De los alimentos. Pues bien, vamos a ver la gestión de aprovisionamiento. Ya sabemos, ahora tenemos que empezar a abastecer nuestros almacenes de suministros, de materias. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer una planificación. Hay varias fases. Tenemos que planificar qué necesitamos nosotros. Tenemos que comprar, esa compra la tenemos que almacenar y ese almacén tenemos que llevar un control de ese almacén, ¿vale? Entonces, cuando planificamos, ¿en qué consiste la planificación? Pues bien, la planificación consiste en la previsión de necesidades para un periodo concreto y tiene diferentes factores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vale, pues tenemos que tener en cuenta, a ver, los tipos de dietas que vamos a dar, la composición del menú. Tenemos que el número de menús que vamos a elaborar, el sistema de producción que vamos a utilizar para esos menús, el espacio de almacenamiento que tenemos, el espacio de almacenamiento que tenemos, pero en condiciones adecuadas, o sea, no lo podemos almacenar, yo qué sé, pues la carne en un pasillo, no, tenemos que contar con eso. Luego el stock que tenemos de almacén y la duración de los productos y fecha de caducidad de cada uno de ellos. Ya sabemos qué tipo de producto o de género necesitamos y qué cantidad, ¿no? Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? La compra. Nos ponemos a hacer la compra. Vale, pero antes de comprar tenemos que elegir el proveedor. Es como cuando estás tú en casa y dices, uy, tengo que bajar a comprar. Sí, ¿dónde? Tienes que elegir, ¿no? A la tienda donde vas. Bueno, pues esto es lo mismo, pero a gran escala. Tú coges y dices, necesito un proveedor. Pues vas a tener diferentes ofertas de proveedores y tú vas a tener que elegir. ¿En función de qué? Pues de la calidad del producto, del precio que te ofrece, calidad-precio, de sus instalaciones, porque es importante, porque tú imagínate
que ese proveedor no tiene instalaciones donde almacenar su producto. Entonces, si tú lo necesitas con urgencia, él a lo mejor tiene que pedirlo a otro proveedor y no te puede abastecer. Entonces, esas cosas sí que tenemos que tenerlas en cuenta. Bueno, ya hemos elegido nuestro proveedor, ¿vale? Ahora nos toca negociar con él. Negociamos, pues, la forma de pago, las condiciones, todo. ¿Y dónde lo reflejaremos? En un contrato de suministro. Vale. Y ahora, para establecer la frecuencia de compra, la valoramos con el índice de reposición. ¿Qué queremos decir con el índice de reposición? ¿Vale? Pues la frecuencia de la compra tenemos que saber cuándo tenemos que comprar ese producto. Y hay varios sistemas. Tenemos 3 a tener en cuenta, ¿vale? A ver, ¿qué es el sistema de revisión continua, el sistema de periodicidad y el sistema perfecto? El sistema de revisión continua se revisa el nivel de stock tras la salida de cada producto o entrada, ¿vale? Y cuando se llega al punto de pedido, se cursa el pedido al proveedor. ¿Qué característica tiene esta revisión? Que no tiene una regularidad fija en el pedido. Vale, sistema de revisión periódica. Pues los pedidos se hacen con una frecuencia fija. Se solicita la cantidad necesaria para cubrir stock necesario. Y el sistema de revisión perfecto, os leo, los pedidos se hacen con una periodicidad, una frecuencia que varía en función del ritmo de consumo de cada producto. Bien, ya hemos hecho la compra, hemos planificado, hemos hecho la compra. Vamos a ver qué hacemos con ese producto que hemos comprado, ¿vale? Tenemos que recepcionarlo. La recepción de los alimentos. ¿En qué consiste? En la aceptación de las provisiones de lo que hemos pedido, ¿vale? Nosotros imaginaros, viene al pescatero, pues ya está, pues viene el pescado y tenemos que recepcionar. Pero claro, nosotros hemos hecho un contrato con ese proveedor y tiene que cumplir lo pactado. Porque en el momento que ellos entran, nosotros ya nos hacemos cargo de ese producto. ¿Qué es lo más importante en la recepción de los alimentos? La verificación de la mercancía, ¿vale? Y la comprobación del albarán. ¿Qué es el albarán? El documento que nos entrega el proveedor junto a la mercancía. Vale, la verificación de la mercancía que debe coincidir en cantidad y lo que hemos pedido, ¿vale? Con lo que hemos pedido con lo que vamos a recibir. Tenemos que verificar. Verificamos la mercancía. Vale, si los alimentos no corresponden con lo solicitado al proveedor, no llegan en buen estado, se rechaza la entrega. No hay más. Se rechaza. O sea, no os lo quedéis. Se rechaza. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar varias cosas. O sea, cuando nos llega el pedido, cuando nos llega el pedido de cualquier proveedor, nosotros tenemos que ver si está bien. Tenemos que verificar los embalajes, ¿vale? Los envases si están deteriorados, las etiquetas si corresponden, porque igual nos dice que yo qué sé, que has comprado torreznos y en el blister que viene un conejo. Pues esas cosas hay que mirarlo, con la cantidad, el peso y todo. La cantidad de cada producto será lo que se solicitó, ¿vale? La cantidad, hemos dicho que se refleja en el albarán. Dependiendo del formato de entrega, se podrá o contamos el producto o lo pesamos. Vale, la cantidad de materia prima será la esperada, la que hemos pactado con el proveedor. Vale, hablamos de las carnes frescas, ¿vale? Si las carnes frescas, os voy a leer, las carnes frescas servidas en canales, medias canales o cuartos de canal, se transportarán en vehículos cerrados e impermeabilizados y tienen que evitar el contacto con el suelo y con las paredes del vehículo. Esto es lógico para evitar contaminaciones. Y si las compramos troceadas, tienen que venir
en envases adecuados. Cuando hablamos de los pescados, tendrán que ser transportados por el menor tiempo posible en las mejores condiciones, o las condiciones, no las mejores, no, las condiciones adecuadas y a temperatura y humedad adecuada, ¿vale? Los productos refrigerados vendrán en vehículos refrigerados y no pueden. O sea, hay veces que oyes que viene el proveedor y tú sabes que viene porque suena el motor de su cámara frigorífica. Si no suena ese motor, el producto ha perdido la cadena de frío. Eso no lo podemos recepcionar. Nosotros no nos vamos a quedar con un producto deteriorado, ¿vale? Cuando hablamos de los congelados, tienen que venir en vehículos congelados, lógicamente, con temperatura inferior a menos 18 grados. Y las verduras y hortalizas tendrán que llevar, pues cuando viene el frutero, pues sin apilar, pero en cajas, ¿vale? Y tendrá que tener protección entre ellas para evitar los aplastamientos y demás. Vale, ahí hablábamos de la verificación de mercancías. Vamos a hablar del albarán. ¿Qué es un albarán? Pues es el documento que nos justifica la entrega del producto por parte del proveedor. Y en ese albarán tiene que llevar detalladas una serie de cosas, ¿vale? Los artículos entregados, el nombre o referencia si la hubiera, ¿vale? La cantidad de cada uno de ellos. Pero aparte, en el albarán tiene que aparecer los datos del proveedor, el nombre y los datos de la empresa que nos lo provee a nosotros y los nuestros. ¿Qué tenemos que contar más del albarán? Se entrega a la recepción de la mercancía una copia. Bueno, en realidad el albarán normalmente son dos copias. Son dos copias. Una nos la quedamos nosotros firmado, que suele ser el original, y otra se la lleva el proveedor. Pero hay veces que el proveedor no es el mismo que viene a traértelo. Entonces hay un transportista, hay una persona, un intermediario, un transportista que nos trae su género. Entonces ahí aparecerán tres copias. Nos quedamos una nosotros, otra el transportista y otro el proveedor, ¿vale? A ver, ¿qué os tengo que contar más? El almacén comprobará datos del albarán coinciden con la mercancía entregada. Tiene que coincidir todo, ¿vale? Si se falta algún producto, bien, si falta algún producto que lo haremos constar. Si no lo hace constar. Normalmente cuando falta algún producto ellos te lo dicen, ¿vale? Que te he quitado esto, ¿vale? Que luego te lo quito, si no te lo puedo incluir, o sea, no te lo puedo servir, no te lo incluyo luego en la factura. Vale, bien, pero si no, nosotros tenemos que dejar escrito qué es lo que falta y si es por culpa de ellos, por qué falta. Y cuando hay alguna incidencia, que el proveedor no nos puede servir algún género, nos lo debería indicar con antelación. ¿Para qué? Para que nosotros tiremos de nuestro plan B, porque tú imagínate que tienes un banquete, estás esperando, no sé, 20 kilos de ostras y no te las traen. Tú tienes que, porque tú tienes eso concertado, entonces tienes que tirar del plan B. Siempre tienes que tener varios proveedores, el principal y otros que te puedan atender por si hay alguna incidencia. Entonces tú llamas y le dices, Pepe, ¿me puedes servir para mañana 20 kilos de ostras? Y dices, sí, esta tarde los tienes. Perfecto, ¿vale? Entonces el proveedor principal te lo tendría que decir con antelación para tú tener un tiempo de reacción para solventar ese problema. Vale, ¿qué tenemos que decir del albarán? Vale, tiene utilidad para ambas partes. Vale, el comprobante para la mercancía de entrega, para nosotros, y un justificante de que el vendedor nos ha entregado esa mercancía. Vamos a hablar del registro de entrada. Claro, una vez comprobada la mercancía, se registrarán los productos cuya entrega se acepta. Nos han dado ya el producto. ¿Qué hacemos con el producto? Pues eso lo tenemos que organizar nosotros. En dos fases, o documental y material. ¿Qué quiere decir el registro documental? Pues que cogemos esa copia, la archivamos o la introducimos en el ordenador y ya nos queda a nosotros contabilizado. Y cuando hablamos del registro material, es cuando nosotros le damos un lugar a ese material de almacenaje, ¿vale? Y lo llevamos. Nosotros tenemos, pues te llega y ordenas a cada sitio. Siempre la prioridad
los congelados siempre tienen que ser prioritarios. Cuando llega el congelado, separa todo y haces pum, verificas la mercancía y haces pum al congelador, cierras y continúas. Hablamos de la factura. Es el justificante de pago por la mercancía entregada, no hay más. ¿Vale? Debe coincidir siempre con el albarán. Siempre tiene que coincidir con el albarán y hay que prestar atención porque hay veces que cojea. Tiene que ir detallado el listado de artículos, la cantidad, el precio por cada artículo y el precio final, ¿vale? Venga. Ahora tenemos que la solicitud de materias primas. ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pedir esas materias primas? Vale, pues está el documento de solicitud. Os leo. Es el listado de materias primas y productos solicitados, ya sea en papel o en formato digital. Se indicará el nombre del producto, referencia, si la hubiera, formato y cantidad, en peso, volumen, lo que fuera, ¿vale? Aquí puede denominarse pedido, propuesta de pedido y hoja de pedido. ¿Qué tiene que figurar? La fecha de solicitud y la firma de la persona responsable que autoriza ese pedido. Se hace copia por triplicado porque el original se la queda al proveedor, ¿vale? No como en el albarán. En el pedido, propuesta de pedido, hoja de pedido, la principal, la original, se la queda al proveedor. Luego va una al departamento de compras si lo hubiera y otra al almacén o cocina. Cuando se solicita el producto, se debe tener en cuenta la presentación del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes pedir, tráeme 20 kilos, tráeme 30 litros, vale, tú lo pides en litros, pero ¿cómo te lo traen? ¿En litros así sin más? No, pues eso os voy a explicar. Vale, para definir la unidad se deben distinguir entre las siguientes unidades, ¿vale? Unidad de compra, unidad de entrega y unidad de almacenaje. Vale, la unidad de compra. Medida en que se expresan los artículos que se pide y que sirve para expresar el precio. Vale. ¿A cuánto me sale el litro? A 0,50. ¿Vale? Ya sabemos que cada litro que yo compre de aceite, 0,50. Ojalá fuera así de barato. Entonces, esa es la unidad de compra. ¿Cómo lo compramos? Vale, ¿cómo nos lo entregan? Distintas formas y volúmenes del producto embalado, en cajas, botellas, bidones, sacos. Las patatas, compras 40 kilos de patatas, pero no te traen 40 kilos. O sea, te traigo dos sacos, porque son sacos de 20, ¿vale? Y luego la unidad de almacenaje. La agrupación de mercancías para su almacenamiento. Nos lo pueden traer en cajas, palés y demás. Vamos a hablar de la frecuencia de solicitud de materia prima. Vale, aquí es como vamos a hacer los pedidos. Los pedidos pueden ser, la frecuencia de los pedidos pueden ajustarse a diferentes modos según sus necesidades. Bueno, pues los pedidos pueden ser abiertos, programados o por punto de pedido. Cuando hablamos de pedido abierto, lo vamos a hacer en cualquier momento. No sé, según las necesidades que tengamos, ¿vale? No se establece fecha ni frecuencia de solicitud. El programado se establece, pues eso, una frecuencia para realizar este pedido. Este sistema es el adecuado para productos de consumo habitual. Y aquí viene el producto por punto de pedido. Los pedidos se realizarán cuando las existencias en almacén se reducen hasta un límite marcado. ¿Qué es esto? El stock de seguridad. Vale, cuando hablamos del stock de seguridad, es un stock que nos marcamos nosotros. Porque si tenemos un stock de seguridad, no habrá una rotura de stock. No nos quedaremos sin nada. Esto quiere decir, mira, imaginaros, tú utilizas mucho aceite de girasol, ¿vale? Porque fríes mucho, utilizas mucho las freidoras. Bueno, pues tú sabes que para que tu servicio salga bien, tú no te puedes quedar sin aceite, ¿vale? Y tú te marcas que tienes que tener 20 litros siempre, para evitar, si hay una rotura de stock en el proveedor, cualquier cosa, bueno, tú tienes que evitar tu rotura de stock. Entonces, tú haces tu stock de seguridad. Cuando baja a 19 litros,
inmediatamente pides otra remesa. A eso se refiere, ¿vale? Bien, vamos con el sistema de almacenamiento y criterios. Ya hemos comprado. ¿Qué tenemos que hacer? Almacenar. ¿Pero cómo lo almacenamos? Por categorías, o sea, tú no vas a coger las patatas y las vas a meter, las patatas en un saco, me refiero, y las vas a meter en un congelador, o vas a meter los huevos en el congelador, o vas a coger, yo qué sé, la leche y la vas a meter en el pasillo. También podrías. Pero bueno, entonces a eso nos referimos. Vamos a ver, sistema de almacenamiento. Tenemos que tener en cuenta las condiciones generales. De limpieza. Será obligatoria la desinfección de las cámaras y almacenes. Siempre, siempre limpio. Tenemos que controlar la temperatura de las zonas. Tenemos que vigilar que no haya... en realidad las cámaras se vigilan 2 veces al día para evitar esto, para evitar fallos eléctricos que alteren, que se rompa, que puede pasar, que un día se te rompe el congelador y ¿dónde metes todo eso? ¿Vale? Pues esas cosas las tienes que vigilar. Las temperaturas de las cámaras serán en bandas de 0 grados a menos 25. ¿Por qué? Porque las de refrigeración, el congelador y demás. Habrá renovación de aire. En almacenes, acordaros, renovación de aire, 2 renovaciones por hora. ¿Qué más? Los almacenes permanecerán cerrados y conservando la temperatura y humedad, ¿vale? Retiraremos los envases del proveedor. Es importante no introducir en las cámaras refrigerantes de refrigeración los envases de cartón. ¿Por qué? Porque es un foco de agentes patógenos que nos puede contaminar el resto. Colocar los productos nuevos en los recipientes de uso alimentario propios. Pues por esto, por la consecuencia. O sea, quitaremos todo y lo almacenaremos, lo dispondremos en nuestros recipientes de conservación para evitar la contaminación cruzada. ¿Qué más? Para ello seleccionaremos el tipo de recipiente y el método de cierre y demás. Los envases se utilizan normalmente de plástico o cerrados, o no. Nunca almacenaremos géneros en el suelo o en palés de madera, ¿vale? Retiraremos los productos deteriorados que tengamos en las zonas de almacenamiento. ¿Para qué? Para alargar la vida de los productos almacenados, evitando el deterioro de bacterias, el contacto con bacterias y gérmenes. Y entonces, claro, es que si no, se propaga todo. Almacenar los productos nuevos en la cámara o lugar correspondiente para mantener correctamente la vida del producto. Los pescados, tanto frescos como congelados, es aconsejable almacenarlos en cámaras exclusivas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos la capacidad y nuestra distribución y nuestro presupuesto y todo, pues nos da para una cámara de pescados, lo haremos, porque así evitaremos que cojan olor los demás productos. Colocar los productos antiguos delante para consumirlos los primeros. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que hacer una rotación de nuestros productos para evitar que se nos caduquen, para llevar un control. En el almacenamiento de productos, las instalaciones deben tener almacenes diferenciados y delimitados en los que se guardarán las materias primas o los envases. Vale. Sobre todo en los productos de limpieza. Nosotros no podemos guardar un producto de limpieza con las patatas. No, los productos de limpieza van en un almacén aparte, cerraditos con llave, ¿vale? Eso quiere decir esto. Los productos almacenados mantendrán una distancia de seguridad en las paredes y en el suelo. ¿Para qué? Para su desinfección y limpieza. O sea, nosotros tenemos que limpiar y desinfectar rápido y eficientemente. Entonces, si tú tienes todo almacenado, mal almacenado, en el suelo, nunca en el suelo, pues esas cosas dificultan la desinfección y la limpieza. Los almacenes permanecerán siempre cerrados y conservando la temperatura y la humedad adecuada. Sin más. Vale. Aquí os he puesto una nota del Real Decreto 3484/2000 del 29 de diciembre, que es el de comidas preparadas. Esto no lo tenemos que aprender, porque son las temperaturas a las que debemos de conservar las comidas preparadas. Las temperaturas de almacenamiento, de conservación, el transporte, todo. Es un Real Decreto que es muy amplio, ¿vale? Pero en ellos aparece esto. ¿Y qué nos dice? Vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo? Esperamos un poco. Comidas congeladas.
menor o igual menos 18 grados. Las comidas refrigeradas con un periodo de duración inferior a 24 horas, menor o igual a 8 grados. Pero las comidas refrigeradas con un periodo de duración superior a 24 horas deberán estar a menor o igual de 4 grados centígrados. Y las comidas calientes, ¿cómo se conservarán, transportarán y demás? Mayor o igual mayor o igual a 65 grados. Esto no lo tenemos que aprender. Ahora vamos a ver el almacenamiento de productos no perecederos. Claro, nosotros ahora tenemos que saber en qué condiciones tenemos que almacenar todos los productos que hemos comprado. Bien, pues podemos... los no perecederos, están los no perecederos, aquí mira, espera que os enseño. Los productos pueden ser no perecederos, semiperecederos y no perecederos, bueno, productos perecederos, semiperecederos y no perecederos. Y luego aprenderemos las temperaturas. Bien, pues vamos allá. Y bueno, el almacenamiento de productos no perecederos. ¿Cuáles son estos? Pues los alimentos que con esto, aprenderlo, los alimentos que con una manipulación correcta no van a sufrir alteraciones. Azúcar, pasta, harinas y demás. Vale. ¿Cómo se pueden almacenar? En sacos, en cajas, enlatados, etc. ¿En qué condiciones los vamos a almacenar? Tienen que estar a 15 grados, en una media de 15 grados, ¿vale? En lugares secos y ventilados. Alejado de cualquier foco de contaminación y de la presencia de insectos y roedores. Se colocarán en estanterías, nunca en el suelo, ¿vale? Se hará una rotación periódica, que es lo que hemos hablado, para que no se nos caduquen, no se nos deterioren. Un control periódico, ¿qué haremos? Pues en ese control lo que hacemos es verificar que está todo bien, comprobar que el envoltorio está bien, que no hay ninguna plaga, que no nos han entrado hormigas en verano. ¿No? Las hormigas en verano no sé cómo se las apañan, pero siempre aparecen. Y sobre todo las fechas de caducidad. Lugares de almacenamiento serán exclusivos para guardar alimentos, nunca para otros productos ni actividades distintas a lo que hemos establecido, o sea, la prevista para eso, para ese almacén, ¿vale? Eso es importante. Ahora, ¿cómo almacenamos los productos semiperecederos? Vale. Aquí siempre, mucha gente se confunde, porque tenemos que dividirlo en dos grupos, en conservas y semiconservas. ¿Qué son los semiperecederos? Son los alimentos que se pueden conservar con distintos métodos durante un tiempo prolongado. No es lo mismo las conservas que las semiconservas. Vamos a hablar de las conservas. Leo. Son productos enlatados o en tarros que han sido sometidos a esterilización, por lo que pueden durar incluso años. No precisan de frío. ¿Vale? Todos sabemos que estamos hablando, pues, del atún, de los espárragos, de los encurtidos, del maíz, de las mermeladas, del melocotón en almíbar. Todo eso son conservas. No precisan de frío. ¿Por qué? Porque ya les hemos sometido a esterilización. ¿Cómo los vamos a almacenar? En lugares secos y bien ventilados, a una temperatura media de unos 15-18, ¿vale? Los colocaremos igual que los colocaremos en estanterías, nunca en el suelo. Habrá una rotación periódica. ¿Para qué? Para que no se nos caduquen. Y desecharemos, tendremos que verificar que estén bien, ¿vale? Entonces, del control periódico que hagamos, miraremos si hay latas abolladas, oxidadas, abultadas. Sobre todo eso, las latas tenemos que observarlas mucho para evitar sobre todo el botulismo, que eso ya hablaremos de ello. Bueno, pues todo eso para el almacenamiento de conservas. Pero vamos a hablar de las semiconservas. ¿Qué son las semiconservas? Son alimentos envasados que necesitan frío para su conservación. Aquí tenemos, a ver, ¿nos ha pasado alguna vez que habéis comprado, lo diré, ay, no me sale, anchoas, joder, anchoas, y las habéis dejado en la estantería? No, es una semiconserva, precisa porque no está esterilizada. ¿Qué precisa? Frío.
Entonces eso a la nevera. Su duración es algo superior a los productos frescos, pero es muy inferior a la de las conservas. Las conservas, recordad, nos pueden durar años, las semiconservas nos van a durar un poquito más que los frescos, pero no mucho más. Vamos a hablar del almacenamiento de productos perecederos. Son los alimentos que por sus características exigen condiciones especiales de conservación en sus periodos de almacenamiento y transporte. Bien, aquí podemos hablar de alimentos frescos. Son los que no han sufrido ningún tratamiento de conservación. ¿Cuál es su vida útil? Muy corta, es corta. ¿Y cómo se almacenan? En cámaras de refrigeración a 0 y 3 grados. ¿De cuáles estamos hablando? Pues estamos hablando de carnes, pescados, hortalizas, frutas, los productos lácteos. A ver, los no esterilizados, mira, lo pongo aquí. Las mantequillas, yogures, quesos frescos, porque por ejemplo las leches, a no ser que sean frescas, las leches vienen pasteurizadas, esas no hace falta meterlas en cámaras frigoríficas a 0, entre 0 y 3 grados, no. Vale, ¿qué precauciones? La de siempre. No dejamos en el suelo, los alimentos se protegerán con papel para evitar su desecación, ¿vale? Hay que protegerlos porque si no el frío lo va desecando y lo va quemando también. No introducir los géneros en recipientes muy calientes, no almacenarlos en cajas de los proveedores, nunca. Las cajas de los proveedores fuera, cogeremos y lo pondremos en nuestros utensilios de conservación. No introducir lata de conserva, vale. Las latas de conserva, en el momento que se abren, no se guarda en el frigorífico, no. Se pone en una bandejita, en lo que queráis, se filma y se guarda, nunca en las latas de conservación. Vale, de conservas, perdón. No mezclar en la misma cámara géneros distintos. ¿Por qué? Para evitar que cojan olor, es lógico. Vale, no sobrecargaremos la cámara. ¿Por qué? Pues como nos pasa en casa, tú no coges el frigorífico y lo llenas a tope. ¿Por qué? Primero, porque no vas a ver lo que hay detrás, tienes que llevar un orden, y porque no circula el aire. Y entonces lo de atrás va a estar frío, pero lo de adelante no. ¿Qué tenemos que saber de las hortalizas y verduras? Hortalizas, verduras y legumbres se almacenarán en lugares exclusivos. ¿A qué temperatura? De 7 a 10. Vamos a hablar de los alimentos congelados. Venga, vamos con los alimentos congelados. Son productos crudos o cocinados, sometidos a conservación por congelación. ¿Dónde los vamos a conservar? En congeladores. ¿A qué temperatura? A menos 18 grados. Menos 18, menos 20. Pueden ser carnes, pescados, hortalizas o verdura congelados. ¿Qué precaución debemos de tomar? Siempre evitar romper la cadena de frío. ¿Por qué? Siempre que viene el género, lo primero que vamos a almacenar es el congelado, para evitar esto, una rotura de cadena de frío. Evitaremos abrir las puertas de los congeladores el mayor tiempo, ¿vale? Entonces, lo que haces es entrar y salir con la puertecita cerrada para evitar que pérdida de temperatura. Tiene que haber rotación de producto, protegeremos los alimentos en plásticos autorizados o aluminio y no sobrecargar los congeladores. Vale, ¿qué tenemos que saber de las carnes congeladas? Son sometidas al frío industrial. ¿Para qué? Para que dentro del producto, o sea, de la masa muscular en el centro del producto, tengan una temperatura de menos 12, menos 18 grados. Y nosotros la mantendremos a menos 18, menos 20. Aquí os he puesto la carne de lidia. ¿Por qué os he puesto la carne de lidia? Porque lleva un tratamiento diferente. La carne de lidia, cuando la sacrifican en el coso taurino, tienen que llevarla rápidamente a la sala de despiece. Se hará el control sanitario y ¿qué pasará? Y tendremos que desangrarla, o sea, se sacará toda la sangre posible para evitar la descomposición. Se desmilizará, se quitará las vísceras y demás. Vale, estas carnes no pueden ser vendidas fuera de la localidad donde matan la res, a no ser que nos lo autoricen. Y será obligatorio, no se pueden vender junto a otras carnes. Tiene que ser sitios exclusivos
y que diga que es carne de lidia y de dónde viene. O sea, tiene que tener un cartelito con la leyenda. Vale, eso es el inciso de carnes de lidia, porque es importante porque hay veces que sí que nos ha salido. Cuando hablamos de los pescados congelados, son aquellos, os lo leo, enteros o fraccionados, eviscerados, inalterados y frescos que han sido sometidos a la acción del frío hasta lograr en el centro del producto y en un tiempo no superior a 2 horas que la temperatura pase de 0 a -5. Vale. Nos tenemos que quedar que son enteros y fraccionados, sobre todo con las temperaturas. Vale, esto es lo que hacen para congelarlo, para que esté en óptimas condiciones. Pero aquí os he puesto que para conseguir que los productos tengan una buena apariencia y conserven sus nutrientes, vale, las cámaras congeladas a las que mantienen la industria tienen que tener una temperatura constante de al menos -25 grados. Pero nosotros no lo tenemos nosotros no lo tenemos que almacenar a esa temperatura. Nosotros cuando nos lo traen, lo tenemos que recepcionar, lo tenemos que mantener a los -18, -20 grados, ¿vale? Os lo he puesto porque tenemos que saber diferenciar esas temperaturas. Cuando hablamos de las hortalizas y verduras congeladas, son las que están sometidas a procesos tecnológicos adecuados para disminución de temperaturas hasta grados inferiores al de congelación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las verduras congeladas? Pues tienen que ser de recién recolección, tienen que estar perfectamente en conservación, no tiene que tener humedad exterior, ni tiene que tener lesiones, o sea, tiene que estar bien, sin partes de insectos, de caracoles, de partes, una alita, no lo puede pasar, que puede venir, libre de partes marchitas y no tener impurezas de pesticidas en proporción superior a los de los límites autorizados, ¿vale? Porque hay una autorización, pero hay unos límites que no pueden pasar. Eso nos tenemos que fiar. Vale, por último, vamos a hablar de la rotación de mercancías. Durante el almacenamiento tenemos que tener en cuenta la fecha de caducidad. Y tenemos que, para que lo que tenemos almacenado no se nos eche a perder o no se queden obsoletas, yo qué sé, pues las conservas o la pasta o lo que sea, tenemos que llevar unas pautas de colocación y estableceremos un sistema de rotación que nos permite acceder a la mercancía más antigua. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Vale, con unos controles de almacenamiento. Pero antes tenemos que saber la colocación de las mercancías. Os leo, los artículos almacenados tienen asignado un código o una referencia. Eso quiere decir que el lugar que ocupa cada referencia en el almacén puede corresponder a una clasificación por volumen, peso o naturaleza. Pero para optimizar los flujos, o sea, la circulación, se utiliza el sistema de clasificación ABC. ¿Qué quiere decir? Vale, esto es un poquito complicado, pero al final es lógica. ¿Qué quiere decir aquí? Mira, la clase A son los de mayor consumo y rotación rápida. La clase B son los de rotación media y la clase C, los de menor consumo y rotación más lenta. Y esta clasificación se basa en el sistema de Pareto, en la ley de Pareto. Que la ley de Pareto nos puede aparecer, cuando la tengamos que reconocer en nuestros test, nos puede aparecer como ley de Pareto o 80-20. Entonces sabremos que estamos hablando de la colocación de mercancías. ¿En qué se basa la ley de Pareto? Pues os leo, normalmente el 80% de la actividad de un almacén está directamente relacionado con el 20% de los artículos. Es que no es más. Hablamos de la colocación del almacenamiento, ¿vale? Ya sabemos cuál es la clasificación. Vamos a ver el control de almacenamiento. Y en esto hay diferentes métodos, pero vamos a ver el FIFO y el LIFO. Vale, método FIFO, first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Os leo, se establece un sistema de rotación de los artículos en el almacén. Lo primero en entrar es lo primero en salir. Se consume primero lo que más
tiempo lleva almacenado. First in, first out. Primero en entrar. Mira, first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Vale, luego tenemos el método, este es el más utilizado, el FIFO, ¿vale? El método LIFO. Lo primero, let in, first out, sí. Vale, sí. Lo primero que sale será la mercancía que acaba de entrar. Primero, sí. Este método, este lo utilizamos para el producto fresco, ¿vale? Bueno, de hecho lo pongo aquí. Este método se utiliza en almacén de cocina con los productos frescos, ya que serán los primeros en consumirse. Tiene lógica, ¿vale? Lo primero que sale será lo primero, lo que acaba de entrar. Y ya por último os voy a explicar los ratios de control. Cuando hablamos de ratio de control estamos hablando de los parámetros más habituales para la gestión del stock y están relacionados con la rotación de los productos. ¿Y cómo podemos la rotación de los productos? Por el índice de rotación y el índice de obsolescencia. Voy con esto. Vamos con el índice de rotación. ¿Qué mide? La frecuencia de salida o número de veces que se renueva un artículo en el almacén. Se realiza el cálculo para cada artículo y en un periodo, ¿vale? El periodo suele ser de un año. ¿Cómo se obtiene? De dividir el número de artículos que salen por el stock medio. No lo tenemos que aprender. Y el índice de obsolescencia, este no lo tenemos que aprender sí o sí. Evita la acumulación de materiales obsoletos a ver, sí, es que parece difícil, pero en realidad es fácil. Vale, ¿cómo lo calculamos? Al final este índice lo utilizamos para evitar que se nos queden las cosas caducadas y hacer una limpia, o sea, cuando tenemos que rotar el producto. Entonces, evitaremos la acumulación de materiales obsoletos. ¿Y cómo se calcula? Se calcula la relación entre el número de entradas y la rotación del mismo, de ese producto. Y ya está. Y hasta aquí, chicos, el tema 2. Si tenéis alguna duda y demás, el martes me preguntáis y si no por mail, ¿vale? Me mandáis un mail y yo os aclaro lo que queráis. Venga, suerte y a estudiar un poquito. Hasta el martes.